Vamos al contenido, que igual, permítanme, vaya, aquí está. Porque ustedes hoy no se querían conectar a clase, qué barbaridad. Vaya, chicos, habíamos visto la aplicación de criterios de congruencia de triángulos, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. Los triángulos isósceles y el teorema del triángulo isósceles. Ya señor. Ah, no, creo que no. Sí, ya lo Sí, ya. vimos. La bisectriz de un triángulo isósceles. Sí. También. Que También. decíamos, ¿verdad? Que en ese caso, en un triángulo isósceles, la bisectriz, cuando está en los lados opuestos, la que está en medio, ¿verdad? También es una mediana, también es una mediatriz y también es una altura. Así que sí lo vimos. Triángulos equiláteros. No. Sí, no. No. Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. No. Ok, vamos allá. Entonces vamos al contenido 4. Demuestra el teorema un triángulo equilátero es equiángulo. ¿Sí? Acá hablamos de Suchitoto. Es conocido por sus calles empedradas y casas de estilo colonial. En el Parque Central también se encuentra la famosa iglesia de Santa Lucía, que vale la pena visitar. Dentro de otros atractivos que se pueden conocer en Suchitoto se encuentra la cascada Los Tercios, una gran curiosidad natural y es ideal para los travelistas de artistas ya que pueden experimentar, bueno, a los que les gustan la altura, ¿verdad? Señor, ya pasó Lisa. No, todavía no. Ah, pero ahí me avisa cuando pasa Elisa. Ok, el lago Suchitlán, un lago artificial y el volcán de Guazapa. Demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son iguales, de igual medida, y cada uno mide 60. Un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados miden igual longitud. Y tenemos aquí el triángulo. Me dice que el ángulo ABC, el ángulo ABC es igual al ángulo BCA. BCA. Ya que BC, perdón, ya que AB es igual a AC. En este caso, ¿verdad? Es como que si fuese un triángulo isósceles, es decir, que este lado con este lado son iguales, por lo tanto, los ángulos adyacentes son de la misma medida, ¿verdad? Luego nos dice que el ángulo BCA, C, es igual al ángulo CAB. CAB, a este ángulo. Ya que BC es igual a BA, este otro lado. Igual, de manera similar, ¿verdad? Nos dice como que este fuera un triángulo isósceles, este lado y este lado son iguales, entonces los lados en la base tienen la misma medida y son adyacentes. A eso se refiere. Pero en este caso, ¿verdad? Sabemos que resulta que AB es igual a AC y también ellos son igual a BC. Por tanto, el ángulo ABC es igual a BCA y también a CAB. Por 1 y por 2. Entonces venimos y colocamos X al ángulo B, X al ángulo A, X al ángulo C, porque se supone que tenemos que probar, ¿verdad? Que cada uno mide 60.
Y sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo nos da 180. Entonces, sea X la medida del ángulo y tengo 3X es igual a 180. Por la suma de los ángulos internos de un triángulo, en este caso el 3 está multiplicando, pasa a dividir 180 entre 3, sabemos que nos da 60, ¿verdad? Entonces, X es igual a 60 y acá tenemos los valores de cada ángulo, resolviendo la ecuación. Voy a borrar todo eso porque no me deja continuar de lo contrario. Vaya. Por lo tanto, cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60. En un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos internos mide 60. A un triángulo que posee sus 3 ángulos de igual medida se le puede llamar equiangular. Y pregunto, ¿existe otro triángulo, otro tipo de triángulo que sea equiangular o equiángulo? No. No, ¿verdad? En ese caso solo se cumple en el triángulo equilátero, o sea que él, además de ser equilátero de acuerdo a sus lados y de ser acutángulo de acuerdo a sus ángulos, también es equiángulo, ¿sí? Por tener sus 3 ángulos de la misma medida. ¿Dudas, chicos, al momento? No, señor. Ok. Vaya, entonces acá tenemos un ejercicio. Sea el triángulo ABC equilátero y además BE es igual a CF y es igual a AD. Demuestre que el triángulo DEF es equilátero, nos dice. Veamos primero. Lo que vamos a hacer, bueno, yo le voy a poner colorcito y usted mientras tanto va pensando cómo se soluciona. Nos dice que el triángulo ABC es equilátero. Él ya es equilátero. Ok, el triángulo ABC. AB, AC, BC. Ok. Además, verde lo vamos a poner. Nos dice que BE es igual a F, a CF y AD. BE FC y DA. Esos segmentos son iguales. Y luego demuestre que el triángulo DEF es equilátero. Acá tengo el triángulo DEF. Acá. Este otro. Y este otro. ¿Ok? Voy a ponerle un color diferente a este mejor porque se mira bien raro aquí el pedacito. Aquí. Azul. Este. Vaya. Y además recordamos, chicos, en este caso, que este ángulo mide 60. Este otro ángulo mide 60. Y este otro ángulo también mide 60. Ajá. ¿Cómo demuestro que este triángulo naranja que me quedó aquí es equilátero? Ajá, chicos y chicas. Señor, ¿lo puedo volver a repetir?
Vale. Lo que pregunto es cómo podemos demostrar que este triángulo DEF es equilátero si tenemos el triángulo ABC que es equilátero. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos demostrar? Porque los triángulos ADF con DBE y SF son iguales, son congruentes. Porque son congruentes. ¿Bajo qué criterio? Lado, ángulo, lado. Es decir, que en el caso AF, ¿sí?, es igual a DB, acá, y este también es igual a EC, ¿verdad? Entonces, como dice aquí su compañera, este lado es congruente con este y es congruente con este en los azules. Y en los rosados, ellos también son congruentes. Por lo tanto, y además tiene el ángulo comprendido entre estos dos lados, es congruente con los otros dos triángulos. Es decir, lado, ángulo, lado. Tenemos este criterio en este triángulo. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Se cumple el criterio de congruencia? En los tres triángulos. Entonces, por congruencia, este lado es igual a este y es igual a este, ¿sí? Y al tener los tres lados iguales, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando? Equilátero. De un triángulo equilátero, ¿verdad? Y ahí queda demostrado que sí es cierto que el triángulo DEF es equilátero. ¿Dudas, chicos y chicas? Ajá, ¿dudas? Si no tenemos, me dicen no, señor. No, señor. Ok, gracias. Ok, chicos, si se fijan ya es hora. Así que un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos la próxima clase. Adiós. Adiós, cuídense. Adiós, señor, cuídese. Adiós, señor. Adiós, bendiciones.